tenemos el pago del ISR del 25, la tasa de rendimiento del 15 y el plazo de 10 años. Con estos datos vamos a empezar a trabajar nuestra tabla, y antes de realizar eso, creo que vamos a sacar de una vez la cuota nivelada para ya después solo dedicarnos a llenar nuestra tabla. Nuestra tabla va a estar conformada por una columna que dice descripción, y ahí vamos a poner los Y una años. consulta, ahí están los dos, de los dos alternativas, están unidos las instrucciones, ¿verdad? Sí, la primera es la de arrendamiento, la 1, y la alternativa 2 es la compra. Entonces ahorita vamos a trabajar con lo anaranjado que acá se ve, que es la de arrendamiento. Les decía, acá nuestra tabla va a tener una columna de descripción y el número de años que vamos a estar trabajando. Les indicaba yo que va a ser el plazo de 10, entonces va a llegar hasta el año 10. Así vamos a ir conformando nuestra tabla. Pero les decía que primero hagamos nuestra fórmula de la cuota nivelada. Para hacer esa fórmula, vamos a necesitar, para calcular la cuota nivelada, vamos a necesitar de esta fórmula que dice cuota nivelada, esta primerita. Está en la presentación, y si la quieren tener ahorita como a la vista es esta. Y vamos a establecer los datos. Aquí nos dice que Cn es igual a la cuota nivelada, que va a ser la C, es capital, y vamos a operar esto que está entre corchetes, que la I es tasa de interés, 1 menos la operación de 1 dividido 1 más interés elevado a la n, que n va a ser el número de años. Entonces vamos a desglosar acá los datos para esta cuota nivelada y vamos a ver de cuánto va a ser para cada uno de los años. Este también es igual para todos los años porque es una cuota nivelada que nos decía el enunciado que son iguales. Si no estoy mal, decía que son iguales y consecutivas. Entonces la cuota que vamos a determinar para el año 0 va a ser la misma para el 1 hasta llegar a 10. Entonces, si ya tienen este dato de la fórmula, vamos a empezar a hacerla acá. Aquí la vamos a poner. Decía que era cuota nivelada es igual a... Perdón si lo voy a hacer como que paso a paso, pero para que nos quede claro cómo se opera. Aquí nos decía que la C era el capital y que va a ser de 80,000, que este va a ser sobre el valor que se van a calcular las cuotas. De allí nos indicaba que había que operar lo que está entre corchetes. Recuérdense que acá, a partir de acá, es una multiplicación. Entonces, si quieren, para no equivocarnos, vamos a poner por y ya vamos a abrir los corchetes de este lado. Espero que me salga aquí esto bien, que se vea bien. Y nos decía que vamos a tener la tasa de interés, que la tasa de interés es del 10%, ya vimos, 0.10. Vamos a esto dividirlo entre la operación que nos decía aquí, que es 1 menos, y vamos a hacer primero esto, lo que está en paréntesis, que es 1 dividido 1 más I, que es la tasa de interés, y eso lo vamos a elevar al número de años, que es N, y en este caso es 10. Entonces, estos 1 que ustedes ven acá es una constante. Esto siempre va a ser para todos los ejercicios que realicen. Vamos a estar poniendo estos 1 como constantes. Los datos que nos van a ir cambiando va a ser la tasa de interés, el número de años y el capital.
Entonces aquí yo voy a operar de una vez. Me decía que estaba en paréntesis, 1 dividido. Acá nuevamente voy a abrir paréntesis porque si se dan cuenta, está esta operación 1 más i. Entonces voy a hacer 1 más la tasa de interés de 0.10 y cierro el paréntesis. Acá lo voy a cerrar de una vez. Y decía que iba a ser elevado al número de años, el plazo, que es 10. Entonces me da 0.3855433. Acá vamos a utilizar todos los decimales para que nos quede, eh, el dato exacto. Ahora vamos a establecer las otras partes que nos dice la fórmula, que es 1 menos. Vamos a colocar acá 1 menos. Hicimos lo que está en corchete, esto que está acá. Acá es dividido. 1 más 0.10 elevado al número de años. Ahora vamos a operar así, tal cual está acá, para que nos dé el dato. Este todavía lo voy a extraer de aquí y voy a operar esta parte. Aquí no sé si se puede bajar aquí mejor. No menos esta parte de aquí. Y por último vamos a multiplicarlo por aquí. Licenciado, perdone, la N, ¿qué dato es, perdone? Es 10. Es 10 el número de años, Oh, gracias, licenciado. que es 10. No sé si estuvo como claro esta parte de la fórmula. Se ve como muy extensa aquí, pero ya operándola sí nos queda. De esta forma estaba viendo cómo hacerlo como directamente, pero creo que así como la hicimos, pienso que nos va a quedar mejor, o no sé si ustedes me indican. Licenciado, disculpe, ¿la I qué significa? La I significa la tasa de interés, que para esta alternativa nos está diciendo que es del 10%. Acá. Disculpe, Lick, ¿podría poner cómo hizo la fórmula ahí en Excel para Ok. poderla? Esta es como la primera operación que realizamos, que es 1 dividido. Primero vamos a operar, por eso puse en paréntesis 1 más 0.10, porque así nos indica la fórmula. Seguido tendríamos que tener 1 dividido el resultado que nos dio aquí, que sería 1 dividido 1.10. Con eso ya lo vamos a elevar a 10 porque n es el número de años y nos da este factor o este valor de 0.38. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, acá todavía tenemos este 1 menos, porque lo que hicimos primero fue esta operación. Esto es lo que vamos a realizar primerito. Déjenme ver si se los puedo colocar aquí. Relleno de la forma, sin relleno esto. Esto que está en azul es lo que hacemos primero. 1 dividido 1 más 0.10 elevado a 10, porque este ejercicio es de 10 años. El resultado lo anoto o lo dejo a un lado
y primero pongo 1 menos el resultado que me dio. No es este resultado menos 1, sino al revés, ¿verdad? Porque así lo indica la fórmula. Es 1 menos los 0.30 y algo que nos dio. Y ya vamos a tener entonces este 0.1627. ¿Sí vieron la fórmula ahí? Aquí está. Es esa la que realizamos. Y de ahí les decía, ¿verdad? Que teniendo esto, todavía le vamos a restar 1. Entonces sería 1 menos... Ah, no, perdón. Aquí lo hice directo. Pero acá primero es 1 menos esto. Y ya me va a dar como este otro valor. 0.61445671. Y por último voy a tomar 0.10, que es esto, dividido el resultado. Y ahora sí me da el 0.1627, que es toda la parte del corchete que está acá. Toda esta parte del corchete. ¿Estamos bien ahí? Licenciado, disculpe, ¿podría dictar cómo metió la fórmula en donde está el 0.38? Que no logro Acá. que me salga ese Ah, resultado. Ajá. quiero ver si lo puedo hacer grande ahorita solo para que veamos. Ahí está. Es igual, abre paréntesis, 1 dividido, nuevamente abre el paréntesis y pone 1 más 0.10. El 10 es la tasa de interés. Cierra 2 veces el paréntesis y lo eleva a 10 años. Lo eleva a 10, que significa el número de años. Y con eso le Ahora da sí, el 0.38. ahora sí, gracias. Ok, Licen- estamos... Licenciado, y al final hay que multiplicarlo por los 80,000 o... Sí, lo vamos a multiplicar. Teniendo ese resultado de 0.16, lo vamos a multiplicar por 80,000, que es el capital, y ya nos da la cuota nivelada de 13,019.63. Aquí como le puse yo 2 decimales, no, perdón, aquí como lo quise dividir en miles, o sea que aparezca esta coma y todos esos puntos, se puso .63, pero si le ponemos los demás decimales nos va a ir apareciendo. Entonces les decía que hay que utilizar la mayor cantidad de decimales, que muchas veces son 4. 4 o 5 si lo hacemos en calculadora manualmente, ¿verdad? Ahora el Excel, aunque yo las oculte ahí, ya tiene todas. ¿Estamos bien ahí? Nos quedó ese dato. ¿Me confirman, porfa? Así pasamos a lo otro. Sí, licenciado. Licenciado. Ok, vámonos entonces a hacer ya nuestra tablita que les indicaba de... ¿Se logra ver ahí? Espero que sí vean porque si lo hago grande no me cabe. O yo creo que sí, ahí está. Esta es nuestra tabla que yo les indicaba que vamos a tener una columna de descripción y de ahí vamos a hacer nuestro horizonte que es del 0 al 10 porque es hasta el 10º año. Aquí vamos a iniciar llenando en la descripción lo que acabamos de calcular, que es la cuota nivelada. ¿Se acuerdan que también yo les indicaba que como este es un tema de arrendamiento y lo estamos realizando de manera anticipada, en el año 1, anticipada, en el año 0, perdón, ya va a incluir valores. Tal vez no viene como mucho a la comparación del tema anterior de los métodos de depreciación, porque ahí en el año 0 no habían valores, pero en este sí,
por eso es que ponemos el año 0. En caso que quizás no nos digan que no es anticipada, sino vencida, en ese caso sí ya vamos a empezar en el año 1. Aquí nos dice que vamos a llenar primero la cuota nivelada y aquí lo que vamos a estar realizando es el cálculo del valor actual, que sería de los costos. Entonces, como todo esto que vamos a estar realizando representan costos, no todos, pero sí digamos que la mayoría de los datos los voy a colocar en negativo. Porque les decía que representan este costo. Entonces, vamos a traer la cuota nivelada, que fue 13,000, Yo a veces acá le pongo así, menos, y jalo para que ya me lo ponga menos de una vez. O si ustedes lo hacen de la forma normal, lo vamos a multiplicar por -1 para que ya nos dé, ya nos aparezca de manera negativa la parte de la cuota nivelada. De ahí vamos a traer cada uno de los datos y les decía que para todos los años va a ser el mismo. Entonces vamos a tener ahí nuestra primera fila de cuota nivelada, menos 13,019.63 para del año 0 al año 10. Ese es el dato que vamos a establecer. Acá creo que me pasé porque llega hasta, perdón, llega hasta el año 9. Si yo les indicaba que como son anticipadas, este es el pago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá finaliza, porque nos dice que es el plazo de 10 años, serían 10 pagos. Como lo está iniciando desde el año 0 al año 9, ya se va a estar cancelando. Entonces, si ustedes lo quieren ver así, o yo lo veía así, es que al año 0 está pagando el del 1, el del 1 está pagando el 2, así, y el del año 9 está pagando el del 10. Entonces, no se vayan a equivocar como yo me equivoqué aquí, que lo puse hasta el 10, porque solo llega al 9. Ahora vamos a llenar nuestra otra fila, y acá vamos a colocar lo que es el ahorro, lo del ahorro fiscal en ISR. El ahorro fiscal en ISR, lo vamos a tomar únicamente de la cuota nivelada y va a ser solamente la multiplicación. La multiplicación que aquí nos indicaba que es del 25%, lo del ISR. Entonces vamos a traer en el año 1, porque yo les decía, para el año 0, pues sí está la cuota nivelada, digamos que está el dato registrado, sin embargo el pago se está realizando hasta el año 1. Entonces desde el año 1 vamos a empezar a calcular el 25% de todas las cuotas niveladas, que también va a ser el mismo dato porque todas las cuotas son iguales. Entonces aquí me está dando esto negativo, sin embargo este ahorro es positivo porque lo vamos a marcar, porque su nombre lo está diciendo que es ahorro fiscal, es decir que esto no va a salir de la empresa como un pago. Entonces lo voy a multiplicar por -1 para que me quede positivo. Estos son positivos. Si quieren pongamos aquí más para que nos recordemos. Y de aquí sí lo vamos a extraer todos de la misma forma hasta el año número 10. Por el 25% y que nos quede positivo. Ahí estamos. ¿Vamos bien ahí? Licenciado, pues, disculpe, ¿podría repetir la fórmula que no le caché? Disculpe. La de ahorro es esta. Vamos a estar multiplicando la cuota nivelada
y lo vamos a multiplicar por el 25%. Como nuestra cuota nivelada está negativa, nosotros la multiplicamos por -1 para que nos quede positivo. Porque siendo un ahorro fiscal, se le va, no sale como tal ese pago de la empresa, sino que se le va a restar. Entonces, ahorita que hagamos nosotros nuestra operación, vamos a ver que se va a ir restando. O lo otro que pudieran hacer quizás es no multiplicarlo por esta fila que está aquí, sino multiplicarlo por el que nos dio en la fórmula. Así ya no lo multiplican por -1, pero eso ya es criterio de ustedes. Por ejemplo, aquí pudimos haber tomado estos 13,000 por el 25% y ya nos da el mismo valor sin multiplicarlo por -1 ni nada. ¿Estamos bien ahí todos? Y que lo Vamos, que- ¿por qué, por qué arriba está menos, es signo menos? O sea, ¿por qué tiene que salir negativo? ¿en dónde? ¿En la En la cuota nivelada? cuota nivelada, así es. Porque una cuota nivelada significa una salida, una erogación del gasto. Entonces, esto va a salir de la empresa. Entonces, por eso queda como negativo. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Porque lo que vamos a determinar acá nosotros es el valor actual del costo. Entonces, vamos a necesitar que también esté en negativo todo lo que vaya a representar costo. El ahorro, como su nombre lo indica, ahorro fiscal, queda positivo porque no es una salida para la empresa. Ahora vamos con la otra, que va a ser según acá nos indicaba el ejercicio, nos dice que tiene ¿dónde decía eso? ¿Dónde lo decía? Lo de la opción de compra, aquí está. La opción de compra que al final del contrato se estima un costo por ejercer la opción de compra de 1,000 quetzales. Entonces ahí ustedes, si analizan, ya nos está diciendo que es un costo. Entonces vamos a colocarlo negativo y coloquemos aquí que es el valor de opción de compra. Valor de opción de compra y nos dice que al final del periodo. Entonces nos vamos al año 10 y vamos a poner los 1,000 que nos dice que es el valor de opción de compra. Negativo porque representa costo. Ahí está. Porque representa costo. Clic ahí no va en el 9. No, porque nos indica que es al final del contrato, nos dice acá, al final del contrato. Entonces, Ah, al bueno. finalizarlo es en el año 10. Ah, ok. Sí. Quizás nos puedan decir en otros ejercicios que es en el 5.º año, en el 3.º y así. Entonces, ahí es donde lo vamos a colocar. Teniendo eso, vamos a hacer vamos a tener nuestra fila de flujos de efectivo. Flujo de efectivo. Y aquí únicamente vamos a realizar una suma. Vamos a colocar nosotros la operación igual suma. Y vamos a traer desde la cuota nivelada hasta el valor de la opción de compra. Acá no hay valores, pero en las demás sí, entonces por eso de una vez está contemplando de la cuota nivelada hasta el valor de opción de compra. Acá no cambia porque si se dan cuenta, no hay valores. Y de ahí lo vamos a traer para todos los años. Licenciado, una pregunta, ¿de dónde salió el -1,000? El -1,000 nos indicaba el ejercicio en el enunciado, que al final del contrato se estima un costo por ejercer la opción de compra de 1,000. De ahí se extrae.
Dale. Ahí vamos a realizar después nuestra fila de flujo de efectivo y nos quedan esos valores. Me confirman, porfa, que a todos nos esté quedando ese para ir avanzando. Solo Aquí, me perdí un poquito cómo fue que realizó para que le cambiara cada mes. este de flujo, ¿verdad? Es una suma que les decía que vamos a traer la operación de la suma desde la cuota nivelada hasta el valor de opción de compra, que son estas tres filas. En el primero, pues se ve que no hay valores, entonces nos queda lo mismo. Ahora en las demás sí ya va variando porque ya tenemos el dato del ahorro fiscal. Y en el último año igual, tenemos, incluso es positivo, porque si se dan cuenta ya no tenemos la cuota nivelada, el pago. Sí tenemos este ahorro que son 3,000 y se le resta únicamente los 1,000 del valor de opción de compra. Y nos queda para el 10º año un flujo de efectivo de 2,254. Para los primeros pues todavía son negativos, porque sí es una cuota nivelada bastante alta y solo tenemos de ahorro de 3,000 quetzales. 3,000 y algo, ¿verdad? A veces no lo digo completo, pero es 3,254,91. Vamos bien ahí, vamos a pasar a la siguiente. Sí, sí, vamos bien. Acá vamos a tener nuestro factor de actualización. A este sí pongámosle bastante atención, porque a veces es un poco factor de actualización. Es un poquito, bueno, tal vez no, pero yo se me complica que me puedan entender. Miren, pues, factor de actualización. Para este vamos a también necesitar esta fórmula que está aquí, que es la segunda, el segundo cuadro, factor de actualización, y vamos a tener esto, y nos dice que es 1 dividido en el denominador, hay una operación antes que debemos hacer, que es 1 más i elevado a la n. I y n, perdón, la i es la tasa de rendimiento, que no es lo mismo que la tasa de interés. Y la n sí va a ser de 10 años, o no es de 10 años, sino que para el año 0, porque esto lo vamos a calcular por año, para el año 0 vamos a colocar en n 0. Para el año 1 vamos a colocar en n 1. Y así nos vamos a ir sucesivamente. Al llegar al año 10, entonces n va a corresponder al número 10 para que realicemos esta fórmula. Lo variante aquí es n, porque según el año que vayamos a estar trabajando es el que nosotros vamos a digitar. Entonces, lo vamos a hacer aquí de una vez. Sí, aquí hagámoslo de una vez. Les indicaba que veamos aquí los datos. Que la tasa de interés no es lo mismo que la tasa de rendimiento o el costo de capital, porque aquí nos decía que la tasa es del 10%, ¿verdad? Bueno, eso lo hicimos para la cuota y ahí quedó. Ahora, para nuestro factor de actualización, vamos a tomar esta información que nos está dando acá, que es esto último, que la tasa de rendimiento es del 15%. Entonces, es ahí, esa letra I ahorita va a corresponder al 15%. Y les decía entonces que la fórmula, no sé si le tomaron captura aquí, y para que la hagamos, y también la tengan de una vez. En nuestro factor de actualización lo vamos a realizar lo vamos a hacer para todos los años, porque con esto lo que vamos a hacer es traer esos valores a un valor actual.
y lo vamos a realizar con ese valor con ese factor de actualización. Entonces hagámosla aquí y yo la realizo de esta forma, que es igual. ¿Se acuerdan que nos indicaba la fórmula que es 1 dividido lo que vamos a realizar primero, que estaba en paréntesis? 1 más el costo, la tasa de rendimiento o costo de capital, que era del 15%. Entonces le pongo 0.15 elevado al año 0. Es este el que estamos trabajando. Año 0. Aquí, si ustedes se dan cuenta, nos da 1 porque al elevarlo a 0 nos va a dar 1. Donde va a haber variación es en los demás, en los siguientes años, porque ahí ya va a estar elevado al año 1, luego a 2, a 3, a 4, hasta llegar a 10. Entonces, puedo copiar esta fórmula, sin embargo, acá tengo que hacer una modificación que va a ser elevado a 1. Ahí pueden ver ustedes que borré el 0 para elevarlo a 1. Y ya me da en decimales 0.8695. Ese va a ser mi factor de actualización para ya traerlo al valor actual. Con el año 2, de igual forma, aplico la fórmula, que es 1 dividido entre paréntesis 1 más 0.15, lo cierro y lo elevo al año que estoy trabajando, que en este caso es el año 2. El año 3, de igual forma, lo elevo al año 3 y me voy a ir así con todos hasta llegar al año número 10. Entonces aquí año 10, lo elevo a número 10. Esa es una forma como que la acabamos de hacer aquí ahorita, y tal vez si la quieren hacer como que un poco rápido, en vez de elevarlo a 0, o sea, sí se eleva a 0, pero en vez de poner 0, lo vamos a poner en la celda, que es esta, que lo eleve a el año 0, que está acá en esta celda, para que después cuando lo jalemos nos vaya a dar, nos vaya a ir jalando al año 1, 2, 3, 4, 5 hasta el año 10, por si quieren como que ahorrarse ahí un poquito de tiempo. Miren, acá en el año 10 nos está dando 0.2471 y con esa fórmula nos da lo mismo, 0.2471, porque aquí lo que hice al final fue elevarlo a la celda en donde está descrito el año 0, y conforme jalé la fórmula, lo fue extrayendo de la n, la fue extrayendo de esa celda al año 2, al año 3, y así nos fuimos con todas al año 8 hasta llegar al año 10. No sé si estamos claros ahí con esta parte del factor de actualización. ¿Les quedaron esos datos? Sí. Sí, ok. Pregunten por si tienen dudas o algo así, porque... Yo, licenciado, eh, tengo una duda todavía. sí, Es dígame. lo mismo que hizo la compañera, porque en la cuota nivelada nos dijo que el cálculo es de 0 a 9, porque de 0 a 9 son 10, pero en el resto de cálculos sí se basó de 0 a 10. Entonces, no sé si solo la cuota nivelada va a 0 a 9 Sí, y el resto de 0 a 10, o es que ahí me equivoco. es respecto a que solo es de 0 a 9, sí es solo la cuota nivelada, porque nos decía que es anticipada. Acá nos decía en el enunciado que son cuotas anuales anticipadas iguales y consecutivas. Entonces la cuota, esta que hicimos, la hicimos sobre 10, entiéndase, 10 pagos.
Entonces, si yo la inicio de 0 a 9, ahí ya está contemplando los 10 pagos. Ok. Acá ya no la pongo, ¿verdad? Porque si no serían 11, cuando en realidad tienen que ser 10. Y lo demás, pues sí va a estar en los años del 1, del 1 en adelante, del 1 al 10, porque ya acá este costo no lo puede, este ahorro, perdón, no lo puede representar al año 0, porque los 13,000 del año 0 se están pagando al año 1, el del 1 al 2 y así. Ajá. Ok, muchas Entonces gracias. es Ya más, entendí. es más del 0 al 9 solo para la cuota nivelada que dice anticipada. Si les dijera que es vencida o no les dijera que es anticipada ni vencida, entendería yo que entonces empieza. Si les dice vencida, se empieza del 1. Si no les dijera, yo creo que sería siempre vencida y también se inicia del 1, así normalmente. Estamos bien, estamos bien ahí. No Sí, quiero ya me confundirlos. quedó claro. Ya me quedó claro, gracias. Ok. Eh, Hicimos nuestro factor de actualización y vamos a tener entonces flujos de efectivo actualizado. Actualizado, ahí está. Eh, y lo que vamos a hacer ahí solo es una multiplicación de lo que acabamos de nuestros factores por el flujo. Entonces, flujo por el factor de actualización y ya nos van a dar valores, datos, perdón, en valor actual de todos los años. Entonces solo lo multiplicamos y vamos a tener estos valores de esta fila flujo de efectivo actualizado de todos los años. Vamos bien. Y por último vamos a tener el valor actual de los costos. Les decía yo que sacamos ese factor para traerlos a valor actual. Es decir, al costo del año 0, no del año 0, sino del momento en que se está realizando el contrato de arrendamiento. Valor actual de los costos va a ser únicamente sumar nuevamente mis flujos de efectivo actualizado, que ya son valores actuales de cada uno de los años. Y como están en negativo, y de igual forma los pongo así, tal cual. Es una suma del año 0 al 10 de la fila de flujo de efectivo actualizado. Acuérdense bien ahí de que es de esa última fila que acabamos de hacer. Y nos da valor actual de los costos de menos 59,055,45. Llegamos todos a estos datos. Perdón que se los mueva ahorita. Aquí está. Llegamos todos a este dato. Sí, licenciado. Ok. Solo para repetirles ahí, los 59,055,45 va a salir de la suma de los flujos de efectivo actualizados. Entonces, este valor es el que nos va a quedar a nosotros para realizar la comparativa con la alternativa 2, que es el del préstamo bancario. Yo creo que vamos a hacerlo un poco rápido el otro porque tengo que terminar. Si quedamos bien aquí con este dato, vamos a pasar entonces a la alternativa 2. Alternativa 2 es el del préstamo. Arrendamiento. Licenciado, perdone, el último dato de 59,000 no me salió a mí. ¿Cómo lo sacó? Perdón. Ahorita vamos a ver.
sale de la sumatoria de estos menos 13,000, menos 8,000, menos 7,000, menos 6,000, menos 5,000, menos 4,800, menos 4,221, menos 3,000, menos 3,192, menos 2,000. Y este que está en positivo, de igual forma, así se jala. 557.38. No sé si en cada año tiene esos valores o si tiene alguna diferencia. Sí, licenciado, ya me salió. De plano no había jalado algún dato, perdón. Ok, ahí estamos. Veamos entonces el del préstamo, el de la compra mediante el préstamo. Alternativa compra mediante préstamo. Vamos a tener entonces aquí los datos que nos indicaba es que se va a comprar el activo, para lo cual se solicita un préstamo bancario pagando el 10% de capital anual. Entonces vamos a hacer ahí una pequeña tablita de amortización de ese pago a una tasa de interés del 15%. Esto es lo que vamos a realizar ahorita primero, que es lo del préstamo bancario. Si se dan cuenta, nos dice que es el 10% de capital anual. Entonces, vamos a tener, para los años, pues van a ser lo mismo. Voy a colocar aquí tabla de amortización. Acá todavía no vamos a hacer como tal esta tabla para el valor actual, sino que solo lo vamos a hacer primero para saber cómo quedan los pagos de ese préstamo. Acá serían años. Del 0 aquí, porque lo copié. Si quieren aquí pueden empezar de una vez del 1 para que no nos equivoquemos. O dejemos el 0, sin embargo aquí no se van a llenar porque este no nos dice que es anticipado ni nada. Entonces lo vamos a empezar desde el año 1. Vamos a colocar aquí un saldo, el interés y la amortización. En el año 1 es en donde vamos a empezar. Nos dice que el valor del activo o del préstamo que se hace sobre el activo son 80,000, porque aquí nos dice que el valor del activo siempre es de 80,000. Entonces, sobre ese saldo es que se va a hacer el préstamo bancario, pagando el 10% anual. Entonces, aquí son 80,000. No sé si lo veo ahí. 80,000. El interés, que nos decía que es del 15%. Sí, pero nos percatamos, ¿verdad? Que dice que el préstamo bancario se va a pagar el 10%. Esto es la amortización. Este 10% nos está indicando que así se va a pagar cada año, pero de amortización. Y aparte nos está dando la tasa de interés del 15%. Entonces yo el interés lo calculo sobre el saldo. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer de nuevo. Los 80,000 le saco el 15%, que es la tasa de interés, y ya me da 12,000 de interés. Ahora sí voy a sacar la amortización, que me decía que era del saldo el 10%. Y me da 80,000. 0.10. Yo le había puesto el signo de por ciento. Yo una consulta. Esos Sí. 80,000 no son el mismo dato en donde está, donde dice valor de maquinaria. Sí, es ese. Es ese. Bueno. Ajá. Bueno.
Está bien, ya. porque nos dice que tanto para la alternativa 1 como para la 2, el valor del activo siempre es de 80,000. Entonces, por eso se vuelve a tomar ese valor de 80,000. Sobre ese saldo o sobre ese valor de la maquinaria es que la alternativa 2 va a ser el préstamo, porque pues no, no tiene los 80,000 para la compra, ¿verdad? Entonces, sobre el valor total va a ser el préstamo. Licenciado, perdone que lo moleste y lo voy a retroceder un poco. ¿Usted podría poner cuál fue la fórmula que usó para sacar el flujo de efectivo actualizado? Flujo de efectivo actualizado es este. Es una multiplicación del flujo de efectivo por el factor de actualización. Y el último sería la suma de todos los flujos de efectivo, ¿verdad? Según entendí. Sí, del flujo de efectivo actualizado Ok, muy amable. de esa fila. Ok. Bueno, entonces estábamos con nuestra tablita de amortización. Sacamos el saldo, que es el valor de la maquinaria, 80,000. Estos 12,000 de interés los calculamos sobre el saldo, que nos decía que eh, es el 15%. Ahí se acuerdan que ya en la alternativa 2 nos está dando una tasa de interés diferente, 15%. Y la amortización nos indicaba que es pagando el 10% de capital anual. Entonces estos 8,000 van a ser lo mismo para todos los años, porque ese 10% se paga anual durante todos los años. Entonces ahí pongo 8,000. Ahora, para sacar mi saldo del segundo año, voy a tomar el saldo anterior menos el primer pago o la primera amortización, y ya me va a dar un saldo menos, porque lo que vamos a realizar aquí son pagos que al final nos quede cero. Es decir, en donde finalicemos el pago del préstamo. Y el cálculo del interés va a ser lo mismo para todos los años, que solo le vamos a calcular el 15% sobre el saldo. Nuevamente voy a repetir la fórmula. Saldo para mi año 3 va a ser el saldo anterior menos el pago de amortización y me queda 64,000. Aquí ya solo la voy a jalar porque es la misma. Y para el interés voy a tomar mi saldo de ese año por la tasa de interés y me da 9,600. De igual forma, solo lo voy a jalar para conocer cada uno de mis valores en la fila de interés. Aquí era donde yo les indicaba si al finalizar este periodo colocamos los 8,000 del saldo anterior menos el pago de la amortización, o sea, la última cuota, ya nos queda cero. Esa es nuestra tablita de la amortización para que ahora Licenciado, lleguemos. la fórmula de la amortización, perdone, Es, ¿qué me puede tomar ahí? es sobre el saldo total, que son los 80,000 por el 10%, porque así nos dice el enunciado, que se van a pagar cuotas, lo voy a ver. Nos dice que el préstamo bancario pagando el 10% de capital anual. Entonces, sobre el valor de los 80,000 le vamos a sacar el 10% y como dice de capital anual, se entiende que es cada año, el 10% de cada año. Entonces, como es el mismo, se colocan los 8,000 en los 10 años. ¿Estamos bien? Vamos a ver ahorita. Solo me quedó duda con lo del interés. ¿Cómo fue que salió esos valores? El cálculo del interés va a ser sobre la fila del saldo. Vamos a tomar el saldo del año 1 por el 15%. Para el año 2 vamos a tomar 72,000 por 15%. Para el año 3, 64,000 por el 15%. Y así nos vamos con todos. ¿Estamos bien ahí? Vamos a
ahora sí, hacer nuestra tablita para conocer nuestro valor actual de los costos. Voy a copiar esta partecita porque nos va a servir. Vamos a tener descripción y vamos a empezar anotando los egresos, porque les indicaba yo que aquí vamos a estar colocando los egresos o costos que significan para la empresa. Y voy a empezar con el dato que me decía, para el préstamo se van a tener que incurrir en costos de mantenimiento de 2,000 quetzales anuales. Entonces voy a colocar mantenimiento y 2,000 quetzales en cada año. Mantenimiento, 2,000 quetzales en cada año. Nuevamente son costos, representan costos, entonces los voy a poner negativo. Seguido voy a colocar mantenimiento. ¿Estamos bien ahí? Vamos a colocar lo que son las depreciación. Acá nos indicaba que la depreciación se habrá de calcular aplicando el método de línea recta. Entonces, según lo que vimos en clase, ¿qué valor toma acá la depreciación? Ustedes díganme para que sepa que sí aprendimos ese método. Es el más fácil. Bueno, avancemos y no nos va a agarrar la tarde. Y depreciación son el valor de la maquinaria, porque aquí no nos está indicando que haya un valor residual ni de desecho. Lo vamos a hacer entonces sobre el valor total, que son 80,000. Como es el método de línea recta, solamente la voy a dividir dentro del número de periodos de años que estamos trabajando. Entonces lo divido dentro de 10, porque mi plazo llega hasta el año 10 y voy a tener depreciación de 8,000 quetzales. Esto lo tengo que poner en negativo, entonces le puse el signo menos. Depreciación entonces para los años voy a tener 8,000. Para todos los años. Seguido de depreciación voy a poner intereses, porque esos también representan un ingreso para la empresa, y vamos a tener aquí intereses lo hicimos para el año 1, 12,000, para el año 2, 10,800, y vamos a ir extrayendo para cada uno de los años. Vamos bien ahí, voy a colocar aquí total costos para hacer una suma. ¿Y nos están quedando claros esos datos? Sí, licenciado. Ok. Una suma. Total costos, voy a iniciar de la fila mantenimientos, depreciación e intereses. Y voy a tener 22,000 de total de costos para el año 1. Para el año 2 voy a hacer la misma sumatoria hasta llegar al año 10. De allí voy a empezar a realizar el, el ahorro fiscal. Ustedes me dicen si llegaron a esos datos y voy a ir avanzando aquí. Ahorro fiscal, ISR, 25%. Le sacamos el 25%.
y es un ahorro, entonces lo vamos a dejar en positivo. Licenciado, el total de costos, ¿cómo? Lo sacamos sumando la fila de mantenimiento más depreciación más intereses. Es una sumatoria la que hacemos y lo hacemos para cada uno de los años. Licenciada, una pregunta, ¿cómo sacó los intereses? Esto Ajá. se extrajo de la tablita de amortización que hicimos acá arriba, los 12,000, los 10,800, solo que como representan un egreso, los colocamos en negativo. Gracias, licenciado. Ok. Licenciado, yo Ahorros tengo duda fiscales. de lo del mantenimiento. Imagino que lo sacó de la información y lo multiplicó por -1, algo así, ¿no? Sí, lo colocamos en negativo porque de igual forma indicaba que incurre en costo de mantenimiento. Entonces yo le coloqué aquí menos 2,000, así como que manualmente. Y sí es información que nos da el enunciado. Licenciado, en depreciación los 8,000 están en negativo o positivo. Sí, está en negativo. Porque esto nos sirve únicamente a nosotros para el cálculo del ISR, pero no significa que sea un valor o represente, la depreciación nunca va a representar efectivo o una salida como tal, sino que nos sirve como valor para establecer este ahorro fiscal, así hablándolo como que fiscalmente. Les decía que no representa ningún tipo de salida de efectivo, entonces por eso ahora acá, junto con el ahorro, lo vamos a volver a colocar, solo que positivo, porque la depreciación no es salida, entonces voy a colocar aquí que le vamos a sumar la depreciación. No es salida, no representa salida de dinero. Entonces, como habíamos dicho que son 8,000 para cada año, lo vamos a poner de nuevo, solo que positivo. Licenciado, perdone, solo el ISR para sacarlo como Sale de multiplicar la fila de total costos por el 25%. Y como es un ahorro fiscal, lo vamos a pasar a positivo. Entonces vamos a tener 22,000 por 25, 0.25 o 25%, y ya nos da 5,500 y hacemos lo mismo para todos los años. Vamos bien ahí. ¿Podría repetir esa parte? Y la parte de el ISR. Sí, así es. Vamos a traer el valor de total costos, 22,000 por 25%. Si lo estamos haciendo en Excel nos va a quedar negativo, entonces lo multiplicamos por -1 y ya nos queda positivo. Y para todos los años es lo mismo. Para el año 10 vamos a tener 11,200 por el 25% y nos da 2,800. Les decía que vamos a tener también la depreciación, que es el mismo valor de acá, solo que ya no en negativo, sino positivo, porque acá lo pusimos solo a manera de calcular nuestro ahorro fiscal, pero no representa una salida de dinero. ¿Qué otro costo tenemos aquí? El de la amortización, que son estos 8,000. Entonces también vamos a poner amortización. Y vamos a amortización, mejor lo voy a escribir, amortización préstamo o crédito, si ustedes le quieren poner amortización préstamo, y este sí lo vamos a traer negativo porque también representa una salida de dinero de 8,000, y como es el mismo 10% que se calculó sobre el saldo,
Para todos los años, pues va a ser los mismos 8,000. Una vez teniendo eso, ya vamos a establecer nuestro flujo. ¿Alguien iba a hablar? Sí, disculpe, licenciado. En la línea de depreciación, ¿de dónde salen esos 8,000? Lo hicimos, el cálculo primero lo hicimos en la fila que está acá, en la 44, dice depreciación. La sacamos de tomar el valor total de la maquinaria, que son 80,000, dividido según el método de la línea recta, lo vamos a dividir dentro del número de años, que fueron 10. Entonces ya tenemos 80,000 dividido 10 y nos da 8,000. Acá negativo. Sin embargo, después lo vamos a traer acá como positivo. Por eso le coloqué aquí más, que es positivo. Licenciado, en la de ahorro fiscal, para que le quede positivo, ¿cómo lo hizo? Multipliqué primero en paréntesis 22,000 por 0,25. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por -1. Gracias. Ok. Les indicaba que vamos a traer, vamos a establecer entonces nuestro flujo de efectivo, que va a ser la misma metodología que hicimos en la de arrendamiento, que vamos a sumar desde el total de costos. Disculpe, ¿por qué la amortización queda negativo? Amortización préstamo. La amortización de Sí. préstamo, porque es una salida de dinero. Al final el préstamo lo que nos va a representar son pagos anuales. Entonces por eso se coloca en negativo. Ah, ok. Gracias. Licenciado, Ok. y eso de amortización la jaló de la tabla de arriba, ¿no? Sí, de allí. Ok. Por eso fue que primero hicimos esa tablita para que después ya solo las jaláramos en negativo. O sea que todas esas son en negativo, Lick. A excepción del ahorro fiscal y la depreciación. Me refiero a la Estas- tabla de amortización que hizo arriba, porque ahí están positivas y usted la está pasando abajo en negativas. Sí, pero la tabla de amortización fue primero un cálculo que hicimos solo para establecer Ajá. cálculos. Ya en nuestra tabla de valores actuales sí ya la vamos a traer en negativo. Ok. Esto se los voy a poner como azul para que se vea que son, se vea que son positivos. Estos son positivos y acá son negativos. Son dos tablas, primero la de amortización y luego la de valor actual. Para flujo de efectivo, vamos a entonces tomar nuestro total de costos en una sumatoria, desde el total de costos hasta la amortización del préstamo. Ahí ya solo lo sumamos tal cual porque ya están establecidos cuáles son los egresos y cuáles son los egresos. Ingresos en negativo, los egresos en negativo y los egresos están en positivo o lo que está en azul. Entonces, de flujo para el año 1 tenemos menos 16,500 y nos vamos yo lo voy a jalar así para cada uno de los años. La fórmula es la misma, desde el total de costos más el ahorro fiscal, más la depreciación y más la amortización del préstamo. Para el año 6 nos queda menos 12,000 y para el año 10 nos queda menos 8,400. ¿Nos quedó ese dato a todos? Sí, licenciada. Gracias. Seguido vamos a hacer nuestro factor de actualización. ¿Qué clase?
Sí, eso estaba viendo, creo que no voy a terminar. Estaba viendo acerca de el factor de actualización, que si ustedes gustan, es lo mismo que hicimos aquí, porque no nos indica que sea una tasa de rendimiento diferente y los años siempre son sobre del 0 al 10. Entonces, estos datos que están aquí lo vamos a colocar también para el del préstamo. Ahorita se las paso y lo vamos a hacer. Licenciado, perdón, buenas noches. Sí, buenas noches. Perdone, ¿cómo se llama el tema que está dando ahorita? Es el tema de arrendamiento versus compra mediante un préstamo. Gracias, ese es el primer tema que la verdad... ¿Cómo? No te escuché, disculpa. que ese es el primer tema que está dando, ¿verdad? No, para el final empezó la licenciada con el tema de presupuesto de capital, que les dio como una parte teórica. De ahí seguimos con el tema de los métodos de depreciación y ahorita que es el de arrendamiento versus compra, y ya después vamos a empezar con lo práctico del presupuesto de capital. Entonces vamos por el segundo tema. Ya, ahorita va a terminar el segundo tema entonces. Sí, es el segundo. Gracias. Ok. Si gustan, lo vamos a realizar el día jueves porque ya es hora. Y si quiero ver algo acá, ya solo vean, pues aquí vamos por el factor de actualización. Les indicaba que es el mismo. Vamos a nosotros de tarea hacer el flujo de efectivo actualizado, que es el mismo procedimiento, y vamos a establecer el valor de los costos, que es el mismo procedimiento, para que ustedes terminen esta segunda alternativa y el día jueves vemos cuánto nos quedó y vamos a establecer cuál de las dos va a ser la mejor. Ya eran esas dos líneas nada más, pero para no hacerlo rápido y que no nos quede como tan claro, porque sí es un poquito diferente a lo que hemos venido haciendo por el tema del signo, y lo vamos a ver más despacio el día jueves. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre algo, y si no, pues lo dejamos para el día jueves. ¿Les parece?